Bueno, pues muy, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, actuaciones de los indocumentados a la economía en Estados Unidos. Se me hace un tema bastante importante que creo que debemos de ir hablando. Ayer hablamos sobre los mitos que hay en el torno a la migración, de que si no se pagan impuestos, de que si son una carga con lo de las este, para la sociedad. El día de hoy, pues nos vamos a enfocar, ya pongo ahí la presentación, si me hacen, me informan si sí se ve, me ayuda. Este, Sí se ve, sí se ve. Gracias. Esto que hoy no. Perfecto, bueno, déjenme, ok. Ok, pues ahí está, la presentación del día de hoy es cómo pagan los impuestos los inmigrantes indocumentados. Una de las cosas que normalmente son de los mitos que se decía que no se pagaba, sí se pagan, y el día de hoy vamos a ver parte de eso. Los empresarios y las gentes en general suelen subestimar las contribuciones de los trabajadores indocumentados. Hay un informe del Instituto de Fiscalización Política Económica, el Institute of Taxation of Economic Policy, el cual reveló que los inmigrantes indocumentados contribuyen con aproximadamente 11.600 millones de dólares anuales en solamente impuestos estatales y locales en Estados Unidos, lo que supone una medida del 8% de sus ingresos en impuestos. Información más reciente hablaba que los migrantes destinan inclusive una cantidad un poquito mayor, tanto allá como en México. Casi el 18% del ingreso del migrante viene a parar a nuestro país. La investigación sugiere que la mitad de los 11 millones de migrantes indocumentados, perdón, no de perdón, me perdí. La investigación sugiere que la mitad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos declaran sus impuestos con un número de identificación fiscal individual, mejor conocido como el ITIN, que significa Individual Tax Identification Number, y a los que no los declaran se les puede descontar automáticamente de su nómina. Hablamos ayer que parte de la reforma de la amnistía del 86 era no solamente darle papeles a aproximadamente 3 millones de migrantes indocumentados, sino asegurar que la inmensa mayoría de migrantes indocumentados, a pesar de que no se les otorgó un estatus legal, sí se les proporcionaba los elementos para que a través de una identificación, aunque fuera apócrifa, tanto identificación como número de seguro social, se les pudiera hacer la retención de sus impuestos. Sigo en búsqueda de cuánto dinero se llevaba hasta el 96, que es la última fecha en la que se informa cuánto dinero había de retención de impuestos. eh, pero a partir de esa fecha, dinero se ha estado haciendo la retención a través ya sea del Seguro Social por las retenciones que se hacen a los empleados, pero también aquellos que sí, utilizando un ITIN number, hacen su pago de impuestos. No a todos se les dan los créditos fiscales que de repente se da a cualquier ciudadano allá en Estados Unidos. Muchos de estos migrantes, al hacer su declaración, tienen que pagar lo que les falte de lo que no se les haya hecho en retención de salarios. Todo esto significa que los inmigrantes indocumentados pagan los mismos impuestos que cualquier otra persona que viva y trabaje en Estados Unidos. De hecho, el darle a este grupo un estatus legal podría aumentar las contribuciones fiscales aproximadamente en 2.100 millones de dólares, y el tipo impositivo nacional aumentaría un 1%. Evidentemente, hay ventajas e inconvenientes en lo que es el pago de impuestos para los migrantes allá. Hablaremos primero de las ventajas. Los trabajadores indocumentados se enfrentan al dilema de pagar o no pagar impuestos federales. Para quienes carecen de un estatus legal, eh, resulta algo que contraintuitivo comprometerse con los sistemas federales. Sin embargo, muchos contribuyen activamente a la base impositiva.
Esta decisión de pagar impuestos como inmigrante indocumentado influye en diversos factores, tanto ventajosos como perjudiciales. Sabemos que hay muchos migrantes que están trabajando, que presentaron documentación apócrifa y que para que no les hagan una retención muy grande de sus salarios, lo que hacen es declarar que tienen bastantes personas como dependientes, con lo cual pues se les descuenta menos, pero aún así se les hace una retención y que en determinado momento, si llegase a haber un arreglo migratorio, parte de las cosas que se solicitan es que revisen estas declaraciones de impuestos que han hecho, que las comprueben y en dado caso de que no se les cobrará y el Estado recibirá todo ese dinero que en algún momento no se dio, pero a pesar de que es menor el dinero de estas personas que hacen esto, la realidad es que se les sigue haciendo retenciones. Está la contribución a los servicios públicos, al pagar los migrantes indocumentados contribuyen a la infraestructura y servicio que beneficia a la sociedad. Este tipo de contribuciones, muchos de estos servicios públicos no van a ayudar a los migrantes. Ellos no pueden acceder a la mayoría de este tipo de servicios que la población en general en Estados Unidos sí lo hace. La seguridad personal, el uso de canales legítimos como el ITIN garantiza que sus actividades relacionadas con los impuestos son legales y se reduce el riesgo de problemas legales. Igual aquel que no lo utiliza para bien, en determinado momento tendrá que hacer su ajuste en lo que se le debe al IRS y saldará esa deuda en dado caso de que se les diera un camino para una residencia, una estancia legal en Estados Unidos, lo cual sería uno de los elementos a tomar en consideración a aquellos que no quieren dar documentación. Le beneficiaría al Estado norteamericano arreglar papeles, puesto que muchos de estos migrantes que no han pagado lo que deberían de pagar, aunque haya sido poco, se tendrían que regularizar y sería una gran entrada de dinero a Estados Unidos. De los posibles beneficios también, aunque limitados, los inmigrantes indocumentados pueden recibir algunos beneficios por pagar sus impuestos, aunque sea de manera indirecta. Entre los inconvenientes que hay es que no tienen prestación de seguridad social, a pesar de que son miles de millones en el sistema de seguridad social, los trabajadores indocumentados no pueden reclamar prestaciones de la seguridad social a jubilarse. Es algo de lo que hasta donde yo tenía entendido, una persona que había estado dando sus contribuciones y indocumentada, en el momento en el que arreglaba su estatus, podía reclamar todo ese dinero que había juntado en Seguro Social, pero a partir de la administración de Donald Trump se suspende eso y todas las personas que inician su proceso de regularización no necesariamente van a recibir este beneficio. Sería como borrón y cuenta nueva. Ahorita a lo mejor Aaron nos puede ampliar en esta parte para ver si estoy en lo verdad o me estoy equivocando. Hay para que la vayas anotando, Aaron, ahorita para compartir. Otro de los inconvenientes son las prestaciones federales limitadas. Los trabajadores indocumentados no tienen derecho a la mayoría de las prestaciones federales a pesar de que pagan impuestos. Y ahorita vamos a ver unas de esas, cuáles son estas prestaciones a las que se pagan y no se tiene acceso. Hay un riesgo de exposición. Pagar impuestos puede exponer a los trabajadores indocumentados a posibles riesgos legales. El día de hoy lo vemos. La administración de Donald Trump está intentando que el IRS le pase la información de estas personas que están pagando a través de un ITIN o que los récords de los números de seguro social que no encuadran en los reportes del IRS para que ellos puedan ir por estas personas. Otro de los inconvenientes es la complejidad. El sistema fiscal es complicado. Navegar por él sin un número de seguridad social válido requiere la comprensión de procesos alternativos, como es pues lo de ITIN, que no todos lo saben. Garantías futuras limitadas. Pagar impuestos no garantiza ningún cambio en el estatus migratorio. Lo vimos con esta proposición de la Dignity Act, en el cual no hablaba de que se les iban a reconocer derechos pasados, pero sí se les iba a obligar a que se pusieran al corriente con sus deudas fiscales y de ahí todavía seguir contribuyendo y pagando por poder tener sus papeles. Nada te asegura el que hayas estado llevando tu administración y pagando tus impuestos al día de hoy en un de posible intento de arreglo migratoria. Estos son algunos de los beneficios que se descuentan en los cheques. Es un desglose más o menos de los beneficios fiscales, cómo se aplican a los migrantes indocumentados. Está los beneficios y la admisibilidad, por ejemplo, en el programa de seguro médico, el CHIP.
No hay asistencia federal, sin embargo, algunos estados cubren el parto, el prenatal y el posparto, pero en la mayoría de los servicios no lo cubren los estados. La asistencia sanitaria para primas y gastos compartidos no entran los indocumentados. El Medicaid, los servicios de urgencia están cubiertos y esto simplemente son los de urgencia, pero no así la mayoría y en algunos estados ya ni siquiera eso está cubierto. Créditos fiscales reembolsables no pueden optar a la mayoría de los créditos. Los titulares de un ITIN con hijos estadounidenses pueden obtener un título, un crédito fiscal, pero es a través de los hijos y no a través de ellos, que ayer también hablaba. Muchas veces se juzga al inmigrante indocumentado sin ver que el programa asistencial, el que beneficia no es al indocumentado, sino al ciudadano americano, que es el hijo de este indocumentado, y eso es de las razones por las cuales Donald Trump quisiera quitar de reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento, puesto que ahorraría bastante dinero y más, pero más gente quedaría sin la cobertura médica que el día de hoy ya también ciudadanos norteamericanos están viendo con ese problemas. Las becas Pell y préstamos estudiantes no existe para los indocumentados, seguros de desempleo tampoco, seguridad de ingreso suplementario tampoco es admisible. Todo estas se les descuenta, mas sin embargo no tienen acceso a ello. El más importante, que es la seguridad social, no tienen ningún tipo de seguridad social y cuando lleguen a la vejez y se quieran retirar, se retiran con lo poco que hayan podido ellos, juntar, pero no con más. Y por último, pues el programa suplementario de asistencia nutricional, el cual no califican para ellos. Y como vemos en la imagen, todas esas son Mm. deducciones que se hacen cheque con cheque para a los migrantes indocumentados, y que todo esto no va para ningún lado, pero que sí beneficia, ningún lado que beneficia a los indocumentados, pero sí va a ensanchar la tesorería de Estados Unidos. ¿Cómo es que pagan estos impuestos los inmigrantes indocumentados si no tienen número de seguro social? Ya lo informamos. Para muchos que no estén familiarizados con los matices de la migración, a menudo surge esta pregunta, sobre todo son ciudadanos norteamericanos: ¿cómo pagan impuestos los migrantes indocumentados si no poseen un número de seguro social? Lo que se hace es a través de un número de identificación fiscal que es obligatorio para pagar impuestos, y el más común es el número de seguro social, que no se tiene, y es en donde entra el ITIN. Los grupos de inmigrantes que pueden optar por un número de seguro social, que son los que ya tienen una residencia y que también se debe de tomar en cuenta para la contribución que hacen a Estados Unidos, y es una valía también que tienen ellos. Ellos son los residentes permanentes, que son respetuosos de la ley y que tienen su green card. Son personas también, los refugiados o cualquier persona con un determinado tipo de visa que le permita trabajar en Estados Unidos. Los inmigrantes que se naturalizaron para convertirse en ciudadanos estadounidenses también pueden hacer eso, y las personas a las que se les concedió un asilo. Esto es importante traerlo porque muchas veces en el discurso se habla de los migrantes indocumentados como una gran carga y que no contribuyen a Estados Unidos, que es falso. Pero además de eso, el día de hoy tenemos a mucha gente que ya tiene documentos y que también aporta, y que son la mayoría. Sí, adelante, Romina. Claro, pero además pagan impuestos en todos los productos que consumen. O sea, cada producto, vas por la leche, vas por el azúcar, no sé, por lo que tú quieras, hay impuestos y ahí pagas los impuestos. O sea, ser indocumentado o no. Y además, bueno, ¿qué puedo decirte yo, Diego? Este sistema se aprovecha de esto, de esta situación, porque como dices, los ciudadanos estadounidenses siguen creciendo, ¿no? Siguen creciendo y van avanzando en sus carreras y necesitan estos vacíos, que la gente pues esté haciendo estos trabajos mucho más pesados y donde además contribuyen a sus impuestos a crear escuelas, carreteras, todos estos que gozan los demás ciudadanos, pero ellos no, aunque paguen impuestos en todos lados. Perdón. Sí, así es, y no solamente con eso, sino también el pago de renta de un departamento, que es lo que muchos ciudadanos norteamericanos echan en cara de que no se pagan, y ellos pagan bastante por la propiedad que tienen. De una o de otra manera se pagan impuestos. A lo mejor en algunos casos, no voy a decir que no,
pero en algunos casos sí hay migrantes que dicen, pero aún así les descuentan poco, pero les descuentan. Y en el determinado momento que ellos quieran arreglar su estatus migratorio, tendrán que comprobar esos números. Y si no lo hacen, tendrán que pagar a través de programas que tiene el IRS para regularizar, tendrán que pagar eso. He tenido amigos indocumentados que el IRS, inclusive a través de su IT number, les ha mandado, me debes tanto, y han llegado a un arreglo para eso. Entonces, la mayoría hace años la mayoría era indocumentada, el día de hoy tenemos a los indocumentados, pero aparte tenemos a una gran mayoría que ya tienen documentos. Cuando vemos de los 11 millones que se establece que hay, que se reconoce, se habla de 6 millones de indocumentados, lo cual implica que 4 más ya tienen algún tipo de residencia, pero cuando hablamos de segundas, terceras generaciones, nos vamos hasta 30, 40 millones. Esa es la importancia que tiene el migrante. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y a todos. También hay que recordar que en las remesas también les cobran los impuestos tanto allá como aquí, ¿no? Entonces, el decir que los migrantes no pagan impuestos de allá y tampoco aquí es una falacia, ¿no? Se está pagando impuestos y ya lo había comentado esta Romina, ¿no? Se paga impuestos por todos, seamos o no migrantes, pagamos impuestos por todos, por todo, ¿sí? Desde, bueno, allá imagino que debe haber impuestos a los productos, impuestos también por el trabajo, viene siendo impuestos sobre la renta, al igual que aquí, ¿no? Entonces, es una falacia decir que no se contribuye a través de los impuestos a, a las economías tanto de Estados Unidos como de México. Así es, e igual en algún momento pasó que, por ejemplo, las compras en eBay no se les cobraban impuestos y eso se cambió, e inclusive el día de hoy las compras en plataforma ya en Estados Unidos te agregan el impuesto, los taxes para que pagues. O sea, es muchas maneras en las que un migrante contribuye a la vida allá en Estados Unidos. Y esa es la idea, esa es la manera en que se está haciendo. Está, como decíamos, el número de identificación fiscal, el ITIN, el cual, para los que no la conozcan, la mayoría de los migrantes la conocen, pero los ciudadanos no la conocen, que es una herramienta crucial para que los inmigrantes indocumentados cumplan con las leyes fiscales estadounidenses. Adelante, Mario. Gracias, Diego. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahorita con los comentarios estoy escuchando. Viene una pregunta obligada. Hablamos como de estas leyendas urbanas, ¿no? O falacias, ¿no? Que dicen que el migrante no paga impuestos. Y obviamente sí los paga, ¿no? Eso nos queda muy claro. Y después escuchando, bueno, los sangramos primero con los impuestos allá y después acá con las remesas, ¿no? Abusamos, no diría un poquito, sino mucho. Hay campañas del gobierno federal donde puedan diseminar esta información hacia la sociedad, hacia nosotros, México, para enterarnos que efectivamente nuestros hermanas y hermanos migrantes pagan, ¿no? Y están dentro de la ley, aplicando todos estos, ¿cómo se llama? Pues egresos, ¿no? De su bolsa finalmente, no nada más las remesas, que de repente nos centramos en eso, sino los impuestos, más otras cosas que creo había que enumerar. No sé si habrá que una campaña para informar a la gente. Es cuanto, gracias. Sí, campaña como tal no hizo bastante. López Obrador habló de la importancia, pero no fue una campaña, fue un posicionamiento. Claudia Sheinbaum también lo ha hecho. La mayoría de los migrantes activistas en Estados Unidos tienen esta información, pero sí se necesita mucho más. Adelante, Juan. Gracias. Respondiendo a lo que había comentado Mario, que se llama, ¿no? El compañero que comentó. Este, sí, y también secundándote a ti, no hay campañas, sin embargo, sí, bueno, campañas oficiales no hay, sin embargo, a través de redes sociales sí se ha generado una serie de campañas, si ustedes quieren, a bajo nivel, de que los migrantes sí contribuyen a las economías, ¿no? Eh, Son pocos los migrantes y serán aquellos los que no puedan trabajar por alguna situación, pero aún el migrante que no llegue a estar contribuyendo de manera directa a la economía tanto de Estados Unidos como de México, lo hace a través de terceras partes, lo que viene siendo en la adquisición de los productos, ¿no? Entonces, sí es una falacia eso de que vienen y no hacen algo, no, en absoluto, ¿no?
Bueno, pues lo que puedo comentar. Así es. Y sí, habrá que hacer mucho trabajo más en esa parte, y no solamente conocer esto, sino lo que va saliendo, esta nueva herramienta de la imposición de impuestos a o tarifas a las remesas es una aportación que hay. Eh, es concientizar a la gente, y en parte a los migrantes, porque muchas veces cuando se habla de una reforma migratoria, se le pregunta al migrante, ¿por qué habríamos de resolver tu estatus legal? Y decir, porque nosotros aportamos en esta cantidad al gobierno y si le arreglamos, y si nos arreglan papeles, vamos a aportar más y como estamos aportando, tenemos derechos. No creérnoslas, esos mitos que han hecho, lamentablemente es malo que el ciudadano norteamericano crea y cree que no paga impuestos, cree que todo lo que les dicen es real, eso es lo que más daño hace. Sí hay que generar una concientización sobre de este tema y todo lo que tenga que ver el tema migrante. Como decimos, muchos latinos, muchos migrantes conocen el IT number, pero la mayoría de los ciudadanos norteamericanos no la conocen, entonces creen que no se están pagando impuestos. Es por ello que, bueno, es la importancia de informar. El ITIN sirve para esto. Esto no solamente aplica para quienes viven indocumentadamente, sino inclusive para extranjeros que deben pagar impuestos sobre otros intereses de bancos o cuentas de inversión estadounidense. Adelante, Aaron. Realmente traigo ahí el tema de que, por ejemplo, otro de las situaciones es qué pasa con las viudas y viudos de la gente que estuvo cotizando aquí en los Estados Unidos, de alguna manera agarró su seguro social y entonces ya tiene que pagar impuestos y de esos impuestos se tiene que retener para el pago del seguro social. ¿Sí? Estoy en pleito que estoy en pleito porque me quieren deportar, pero estoy pagando impuestos. Y al final ese dinero, si me deportan, se lo va a quedar el gobierno, porque no puedo yo acceder a esa situación. Pero lo que es aún peor, si yo siendo ciudadano residente legal, me muero y mi esposa está en México, aunque estemos casados legalmente, pero nunca se me ocurrió arreglarla, o ella no se quiso venir, y yo conozco un caso muy cercano que pasó eso, la persona primero tendría que estar aquí 6 meses ininterrumpidos para que pueda empezar a recibir el beneficio y ese beneficio se da hasta el momento en que venga y a los 6 meses. Es decir, si la persona murió hace 2 años y apenas la viuda va a venir, tiene que esperar, quedarse aquí 6 meses para empezar a recibir su pensión. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta gente pierde la oportunidad de hacerlo? Y la otra es también cuánta gente todo ese dinero a dónde se está yendo. Yo creo que eventualmente tenemos que ver eso. Bueno, sí, sí, sí se escuchó, ¿verdad? Seguimos. Ajá. Sí. Gracias. Sí, perdón, mi señal anda mal. Adelante, Juan. Sí, gracias. También hay que hacer hincapié en algo. Todo lo que los migrantes dejan cuando son deportados, ¿no? O sea, además de los impuestos, los bienes, muebles e inmuebles que dejan allá y que en muchas de las ocasiones, si no son decomisados, pues bueno, pasan directamente al, al común, vamos, ¿no? Entonces, es otra de las situaciones, ¿no? Y nadie responde por ello, ¿no? Entonces, eso no me lo contaron terceros migrantes, sino me tocó verlos cuando los deportaban, ¿no? De allá los traían hasta San Luis, ¿no? Entonces, había quienes me decían, mira, todo lo que dejé allá, ¿no? O sea, y no lo voy a recuperar jamás. Y no hablaban de un barril de $10, ¿no? O sea, incluso había quien hablaba de cosas. Entonces, sí es algo realmente lamentable y escandaloso. Así es, gracias, Juan. Adelante, Beatriz. Y no hablamos sobre todo lo que aporta el indocumentado al programa del Seguro Social. Gracias a eso es de que existe ese programa y nadie habla sobre eso. En realidad, se tiene que
hablar más sobre las contribuciones que hacen los migrantes tanto en este país, Estados Unidos, como en México, y no se les reconoce, y eso es lo que, eso sí duele muchísimo, Diego. Ojalá que continúes con esto porque es súper importante que se sepa. Gracias, Beatriz. Sí, esa es la idea. Tengo que desarrollar esa investigación. Digo, yo la realicé en el 1999, entre ese año y el 2001. Hice una investigación sobre precisamente el impacto de la amnistía del 86 en lo que es la vida migratoria y lo económico. Y llevaban billones de dólares recaudados en 10 años y que la mayoría era de los migrantes indocumentados por retención de seguro social y dejaron de informarlo porque era demasiado dinero y sabían que eso es el reconocer cuánto dinero hay ponía en peligro el discurso de no aportan nada. Volveré a buscarlo, la verdad yo perdí lamentablemente toda la información en estas detenciones que tuvo de migración, perdí mi computadora, perdí mucho del material que tenía y no lo he logrado encontrar, pero sí hay una cantidad. Muy pocas veces se habla en los acuerdos internacionales en la búsqueda de una reforma migratoria sobre el reclamo de este dinero. En algún momento yo lo escuché de J. Cole Polemski hablar sobre, decir, ahí está esa cantidad, hay una cantidad importante de dinero por seguro social que tendríamos que analizar. Y aquí aprovecho para este break para precisamente preguntarle a Aarón sobre esto. Yo tenía entendido que antes tú hacías tu regularización de papeles y en automático metías toda tu información de los años que llevabas y se te reconocía. Pero una de las cosas que hizo Donald Trump exactamente en mi primera administración fue decir, no, de aquí en adelante tú empiezas y ya empiezas de cero. No reconozco todo lo que trabajaste, lo cual es un robo descarado. No sé, Aarón, tú. Gracias. Sí, se refiere a dos conceptos. Uno es lo del Tax ID, como aquí lo llamamos coloquialmente, ¿no? Si tú estabas con Tax ID, pero terminabas arreglando tu estatus, recibías tu seguro social y ese fue lo que se perdió, ese dinero. Porque si tú tienes, que es la siguiente tragedia, es que si tú tienes un seguro social y mucha gente tiene seguro social válido porque sus papás arreglaron en la amnistía y era válido el seguro social para poderlos reclamar y tener un beneficio fiscal. Entonces después se hicieron grandes, entraron aquí, no han arreglado, tienen seguro social. Ellos en el momento que arreglan sí lo tienen porque tienen ya una cuenta armada del seguro social. La tristeza es precisamente lo que tú dices, o sea, todos los que hayan estado con Tax ID pierden ese dinero y no quiero decir si utilizaron W2 o 1099 falsas, que son si trabajas como empleado por tu cuenta los documentos que te dan para hacer los impuestos. Ahora, recuerden, en la época normal, perdónenme, ahorita ya no sé qué va a pasar, el presentar impuestos, por ejemplo, en el proceso de cancelación de deportación, se pide todavía, pero no sé qué tanto vayamos a tener éxito, que se presentaran 10 años de impuestos. Y era válido que la gente lo presentara con Tax ID, porque eso es señal de buen carácter moral también. Entonces, y es parte de los procesos que se están pidiendo. Si es un robo, o sea, ese dinero se perdió, no sabemos dónde está, y hay quien dice, y corríjanme, pero hay quien dice que ese dinero ha servido para mantener el seguro social vivo, porque los americanos se están haciendo más viejos y se lo están comiendo ya todo. Entonces, esa situación nos va a perjudicar a los que eventualmente pudiéramos tener también un tema de seguridad social aquí en Estados Unidos. Gracias. Sí, y te digo, cuando yo hice mi investigación de ese dinero, a la par fue cuando estaba la primera invasión a Irak en la guerra del Golfo. También hice una recolección de cuánto dinero estaba costando cada misil que se lanzó allá en Irak. Y mucho de ese dinero también era las razones. El no informar es porque puede utilizar ese dinero a discreción para proyectos como los militares. En aquel entonces, a lo mejor todavía no me tendría que dar la tarea de revisar cuánto costaba cada bala, cuánto costaba cada misil, cuánto costaba cada avión. Todo eso tenía un costo y logré tener esa información de lo que estaba costando en ese momento la guerra y alguien tiene que financiarla. ¿Y de dónde más
también puede ser utilizado este dinero, que nadie sabe lo que existe, que está ahí, cuánto es, y se puede usar momentáneamente para echar a andar inclusive una guerra o, como bien dice Aarón, pues para mantener el seguro social. El día de hoy, pues sabemos que lleva años teniendo en problemas de que no alcance el dinero, se siguen retirando los ciudadanos hasta en Estados Unidos con buenas prestaciones, pero esto a costa de millones de migrantes que pues están contribuyendo y no reciben absolutamente nada. Bueno, continúo con la presentación. Igual, pues aquí vemos cómo como decía, permítanme un segundo. Sigo con mis problemas de conexión, pero bueno, ahí está. Continuamos. Como decía, el número de identificación fiscal pues sirve precisamente para, no solamente para los indocumentados, sino inclusive algunos empresarios que necesitan hacer una declaración de impuestos y que no contienen, no poseen un estatus migratorio de residencia, pero que son turistas, inversionistas, también utilizan precisamente esta herramienta para que sean descontados este, sus impuestos. Aquí igual pues hay los ciertos problemitas que la pregunta si se podría la declaración de impuestos con un ITIN alertar a los funcionarios de inmigración sobre los inmigrantes indocumentados. Al momento de realizar yo esta investigación, pues uno podría decir que no, que las leyes de privacidad que el día de hoy existen ofrecen una sólida protección a los titulares de un ITIN. Las leyes vigentes dictan que la información fiscal de las personas que declaran utilizar un ITIN es confidencial, mas sin embargo hemos visto unos intentos muy fuertes por parte de la administración de Donald Trump de tener acceso a y a todas las bases que normalmente son privadas, lo cual el día de hoy pues aumenta más el miedo para que la gente pues la piense dos veces antes de hacer su declaración, aunque la mayoría de ellos pues en cierta forma conviene porque son tantas las aportaciones que hacen que a veces inclusive llegan a tener ciertos reembolsos porque aportaron bastante durante el año y lo van a seguir haciendo. Muy poca gente el día de hoy está cruzando, muy poca gente está entrando a sacar su ITIN. Creemos que las migraciones nuevas que son menores pero que siguen llegando a Estados Unidos en este ambiente de incertidumbre de Donald Trump no lo harán, van a evadirlo no por no querer, sino por la amenaza precisamente de que se ha utilizado esta buena voluntad de las personas de ser ciudadanos responsables con la amenaza de que pueden ser detenidos. Pero la mayoría lo está haciendo. Esta medida de protección es intencionada. Claro, una de las cosas que están ahí es que pues, el país debe de animar a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, a cumplir con sus obligaciones fiscales. La gente simplemente no declara si teme. Esas son las repercusiones. Vamos a ver que en medida de que el gobierno de Donald Trump continúe presionando como lo está haciendo el día de hoy, menos personas van a declarar sus impuestos, y sobre todo los migrantes que continúan llegando. El cómo declarar los impuestos como inmigrante indocumentado, pues se tiene que, para pues, poder solicitar un ITIN number, necesitas iniciar un proceso de declarar tus impuestos y de ahí la persona que te ayuda pide la solicitud del ITIN, pero que va junto la solicitud con una declaración ya de la renta, que es la solicitud donde se hace el reporte de los ingresos, egresos, para ver cuánto dinero se debe o le deben a la persona. Se envía por correo con la declaración de renta para mantener un registro. Se supervisa el estado de los reembolsos y que se debe de mantener al día sobre la legislación fiscal, que es muy importante para la gente informarles que cada año hay nueva legislación fiscal. A veces son cambios menores, pero a veces son significativos. Es por ello que es recomendable, en el caso de los indocumentados, ir con alguien que le pueda hacer una buena preparación, reembolso fiscal. Hay ciudadanos norteamericanos o residentes que en automático lo hacen desde la página del IRS porque no ganan mucho o no tienen mucho donde puedan ajustar ciertas cosas, pero siempre la ayuda de un profesional es recomendable. ¿Qué ocurriría si alguien utiliza un número de seguro social falso? Aquí es algo de lo que el día de hoy uno puede creer que ya la mayoría sabe que no debe utilizarlo, más sin embargo sigue habiendo gente que no está informado. Es un delito usar un número de seguro social falso. Eso te puede llevar a prisión.
y son graves consecuencias para los migrantes indocumentados, tanto para ellos como para empleadores. Hemos visto cómo a lo largo de la historia, la mayoría de los empleadores, pues ellos dicen, se lavan las manos diciendo que hicieron el mejor intento para poder diferenciar si un documento era falso o no, y pues que para ellos era verdadero, y con eso se libran de muchas problemas. Lo hemos visto los migrantes de muchos años en Estados Unidos, como la medida de seguridad de las identificaciones del seguro, sobre todo las identificaciones han ido evolucionando. El día de hoy arriba del nombre aparece como en una ondulado ¿cómo se llama? Las leyendas, lo cual se vuelve cada vez más difícil de poder falsificar, mas sin embargo se sigue haciendo. ¿Qué posibles, por ejemplo, qué posibles conflictos en retenciones y declaraciones podría presentar? Cuando un inmigrante indocumentado proporciona un seguro social falso a un empleador, este suele tratarlo como legítimo a efectos de nómina. Hasta ahí va todo bien. Muchas veces lo que el migrante no se da cuenta que le puede pasar allá, más allá de que lo detecten con una identificación falsa y las repercusiones federales, hay otras. Personas que han presentado un número de seguro social que el documento es falso, pero que el número es válido, y de repente alguien en algún otro lado, un ciudadano norteamericano que posee ese número de seguro social, comete algún ilícito y tiene alguna pena que pagar ante la ley, ya sea judicial o fiscal, van a ir sobre esta persona, y hay muchos migrantes indocumentados que en sí saberlo de repente ya les cayó child support y les empiezan a descontar de su nómina porque su número de seguro social es de alguien al que le metieron una demanda de child support, y les empiezan a quitar ese dinero. Si tienen algún tipo de otro adeudo que puedan ir sobre de esas personas, los van a hacer. Este, que se utiliza como robo de identidad. En alguna vez hablaba alguien aquí de robo de identidad. Más que al migrante que le roben su identidad al indocumentado, muchas veces pasa que el indocumentado sin querer se está robando la identidad de alguien más. Caso concreto, yo soy Diego Torres, nací el 13 de noviembre de 1972. Cuando fui detenido por policía por manejar bajo la influencia del alcohol, apareció que había un Diego Torres nacido el 13 de noviembre del 72 en Estados Unidos con papeles y todo, ciudadano. Yo podría haber utilizado esa información a mi beneficio, pero también pudo haber sido a mi perjuicio si esa persona estaba siendo buscada por un delito y compartimos la misma información los dos, a lo mejor al que castigan es al indocumentado y no al ciudadano. Esos son de los problemas que hay muchas veces con los migrantes allá, al agarrar un número que alguien les da y que en una de esas es de alguien y que puede sufrir ese tipo de complicaciones. Entre otras tantas, ¿no? Eso es lo que le puede pasar al migrante, pero al empresario también, un empresario que recibe una notificación de discordancia, que es la que manda la agencia, el UCCI, les dice, hey, esta información que me presentaste a través de tu fórmula I-9 no corresponde, hay un problema aquí, soluciónamelo. Lo que debe de hacer el empleador en ese momento es informarle al empleado, hey, tienes un problema con tu seguro social, ve y arréglalo. De no hacerlo así y continuar dándole trabajo a esa persona en el que ya se le avisó por parte de las autoridades al empresario que su documentación tiene un problema, ahí ya podría presentar problemas ese empresario, y problemas legales. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Hay consecuencias jurídicas permanentes para el migrante, puede ser arrestado, es delito federal, y después una deportación de por vida, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en la utilización de estos números de seguro social. Como decía, las consecuencias jurídicas pues son graves para todos. Estados Unidos se la toma muy en serio en esa parte y pueden ser utilizados. Es importante que los migrantes pues no lleven consigo este tipo de documentos. Los recursos jurídicos para los migrantes indocumentados, la gente suele percibir a los inmigrantes indocumentados como individuos sin ningún derecho legal. Sabemos que no es el caso. La próxima semana tendremos al compañero Martín Unzueta hablando de los derechos laborales, ahora que en este entorno de la migra. Posiblemente vamos a tener también, Aarón nos va a hacer una presentación de lo que hace Colefón, para hablar un poquito de esta parte de que los migrantes, a pesar, incluso los indocumentados tienen
derechos, y lo hemos hablado también en lo que vimos de la presentación de las leyes claves de migración, mostrar ahí cuáles son los derechos de los migrantes, y pues tendremos que replicar toda esta información, así como de las aportaciones que da. Los recursos jurídicos posibles que hay derechos constitucionales, el más importante creo que es el que quiere quitar Donald Trump, el del derecho de los menores que nacen en Estados Unidos que asuman la ciudadanía en automático, pero además de que los derechos universales, los derechos humanos se aplican para todos sin importar el estatus este, legal de la persona, el asilo, todos tienen derecho a solicitar asilo. Es importante ver un abogado precisamente para eso, para ver si sí califican o si no, una defensa contra la deportación, una autorización de trabajo en algunos casos cuando se suspende la deportación, y sobre todo representación jurídica, no en el ámbito migratorio, pero sí en los demás ámbitos se puede solicitar la representación jurídica. No es que estén desamparados los migrantes. Toda esta información la saqué hace un tiempo de Boss Revolution, igual hay que decir de dónde sale. La importancia de esta presentación es ver, y me quedo todavía corto, habrá que hacer todavía más investigación de cuáles son las aportaciones, no solamente en Estados Unidos de los mexicanos, sino también en sus lugares de origen, en sus comunidades, donde en absolutamente todos los municipios de México entra dinero por cuestión de remesas. Igual haré una presentación para hacer un desglose y se las compartiré. Es darle idea. ¿Por qué empiezo con las aportaciones que da, que son muy importantes, y después con los derechos que tiene el migrante? Porque muchas veces el migrante no sabe que posee estos derechos, no sabe el valor que tiene, tanto en Estados Unidos como en sus lugares de origen, entonces permite que lo pisoteen. Es importante saber que los migrantes aportan millones de dólares a Estados Unidos, a México, y que no gozan de los beneficios que la demás población sí lo hace. Solamente despertando esa conciencia vamos a poder motivar a que los migrantes se metan en estas mesas de trabajo, se metan a informarse para que no sean pisoteados. Seguiremos haciendo este tipo de ejercicios. Para hablar, y ya se ha informado. En la reunión pasada hablamos del cómo integrar a esta comunidad migrante en el Plan de Desarrollo de México. Vemos todo lo que quiere hacer nuestra presidenta. Ahora es vientos que quiere hacer todo eso, es muy bueno, pero ¿cómo podemos integrar a la comunidad mexicana en el exterior? Para los que no pudieron estar o no nos vieron, vean, es la reunión pasada en donde hablamos precisamente de cómo integrar este desarrollo de México con los migrantes para que sea mucho más mucho más fácil, y poder llegar al ideal de que, así como los mexicanos que se van a ir de nuestro país en el futuro, sea por gusto y no por necesidad, también crear las condiciones para que el mexicano que está en el exterior pueda regresar a nuestro país por gusto y no por una necesidad, obligado por una deportación allá de Estados Unidos. No sé si alguien quiera agregar algún punto sobre este tema. Esa sería mi breve presentación del día de hoy. Parece que todos estamos bien. Entonces quedaríamos pendientes con los siguientes temas que vamos a tener bastante interesantes. Como ya decía, estamos ya definiendo fechas para ver exactamente cuándo vemos, en el caso de Colefón, cuál es el día que podríamos hacer algo. Pero ya vamos a hablar, por ejemplo, el próximo miércoles 1 de octubre. Vamos a tener un tema, migrantes cubanos y su influencia en el desarrollo económico de la isla. La va a presentar el compañero Lorenzo Canizares, y esto es a través de la experiencia que él tuvo de ver a la comunidad china, cómo ayudó para el desarrollo de esta gran nación el día de hoy, de esta potencia mundial que es China, en el cual no se pudo haber dado si no hubiera sido por la contribución de los chinos que radicaban fuera de China. Él dice lo mismo podría ocurrir en Cuba, que sabemos que no está ocurriendo el día de hoy, pero creo que nos podríamos servir de este ejemplo para ver desde México los mexicanos que están en el exterior, cómo podrían ellos eh, impulsar el desarrollo económico de México, que es lo que hemos estado proponiendo aquí. También va a estar con nosotros el día de mañana
A las 3 de la tarde los invito, es el tema de mesa indígena, un avance de la organización Genio, en la cual es una organización de comunidades indígenas que se están posicionando en la esfera política y que lo que están haciendo ellos podría también replicarse en la comunidad mexicana residente en el exterior. El día 7 de octubre, nuestro compañero Martín Unzueta va a hablar sobre los derechos laborales frente a la migra, para empezar a dar un poquito más contexto de todo lo que hemos venido presentando nosotros en este canal. Pues a menos de que alguien tenga algo más que agregar, les agradecería a todos que me hayan acompañado el día de hoy. Los espero el día de mañana, a las 3 de la tarde. Vamos a tener esta... Ya no te escuchas. No te escuchamos. Creo que lo perdí. Se le, cayó. le cayó no te escuchamos lo último, mi estimado. ¿Se te cayó? Bueno, Se creo le que se vol- está despidiendo de nosotros, invitándonos mañana a las 6 de la tarde, en eso se quedó. No, a las 3, Sí. tiempo A de las 3 de la 6, tarde. a las 3. Ah, ok, a las ¿Ya 3. estoy de regreso? Son 2, 3 y 6, ¿no? A las 3, una a las 3 mañana. Bueno, una a las 3 y él nos va a mandar el link. Y otra a las 6. Mucho Sí. gusto de verlos otra Para vez la y otra muchas estaré gracias, mejor Diego. preparado. Hasta luego. No, hombre, Cuídense. gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Diego. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches noches. a todos. Adiós. Sí.